Gerardo, no sé si escuchaste, pero un tío mío falleció algunos meses. Eso es malo. No, es bueno, ¿Por qué? porque me dijo $50,000. Eso es bueno. No, es malo, ¿Por qué? porque la hacienda quitó 25,000 de estos dólares. Eso es malo. No, es bueno, ¿Por qué? porque pude comprar una avioneta y aprendí a volar. Wow, eso es bueno. No, es malo, ¿Por qué? porque estaba volando el otro día, fui de cabeza y me caí de la avioneta. Wow, eso es malo. No es bueno, ¿Por qué? porque había un montón de paja abajo. Eso es bueno. No, eso es malo, ¿Por qué? porque había un trinche en medio de un montón de paja. Eso es malo. No, es bueno, ¿Por qué? porque no me caí en el trinche. Eso es bueno. No es malo, ¿Por qué? porque también no caí en un montón de paja. Eso es malo. No, es bueno, ¿Por qué? como me caí al lado, reboté y me llevaron al hospital. Eso es malo. No es bueno, ¿Por qué? porque mi jefe estaba ahí, fue a verme y me dijo que no tengo que trabajar por 3 meses. Eso es bueno. Sí, eso es bueno. Eh, Ay, ay, ay. Muchas cosas aquí, tú. Por favor. De buenas noticias y malas noticias, cabe muy bien en lo que vemos hoy y la semana pasada en el libro de Romanos. También si hablamos de las buenas noticias y malas noticias, por los últimos 20 años tengo un soporte técnico personal para mis computadoras, Gerardo, y cuando me llama para decirme lo que está pasando con mis computadoras, me dice, pues tengo buenas noticias y malas noticias. ¿Qué quieres escuchar primero? Entonces, hoy vamos a estar hablando de las malas noticias y las buenas noticias. Y seguimos en nuestra serie de predicaciones sobre el libro de Romanos. Y sabemos que el tema de la carta es la justicia de Dios, el evangelio, que significa buenas nuevas. Pablo nunca había visitado a Roma, pero estaba muy ansioso de ir a verlos, con un propósito. Tenían dos propósitos. Uno, para tener fruto entre ellos. O sea que personas creyeron en Jesucristo por el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas. También quería predicar el Evangelio a ellos para cimentarlos en su fe. Entonces, en los primeros 15 versículos, Pablo se presentó a sí mismo y su deseo fuerte de verlos. En los versículos 16 y 17 explica que no tiene vergüenza del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación, y que el justo por la fe vivirá. Y hasta el versículo 17, Pablo estaba hablando de cosas muy emocionantes, de su visita a ver los romanos para compartir las buenas nuevas, pero en el versículo 18 todo cambia. Y Gerardo habló la semana pasada de los versículos 16 a 23. Y empezando con el versículo 18, Pablo empezar a hablar de las malas noticias. ¿Y por qué? Porque para que una persona vea la necesidad del Evangelio, tiene que entender que es pecador y que está separado de Dios y que las buenas nuevas son para salvarlos del castigo eterno que les espera. Entonces el versículo 18 empieza así, porque la ira de Dios se revela.
Vimos la semana pasada que esa ira no es como una persona que explota con la ira incontrolable y repentina. La ira de Dios aquí es exactamente lo opuesto. En la página de Precept Austin define la ira de Dios así. Es el constante y controlado odio hacia el pecado. Así es el significado de la ira de Dios en el versículo 18. Y vimos también la semana pasada que Dios se reveló a sí mismo a toda la humanidad por la naturaleza. Todo lo que vemos, los animales, los árboles, el pasto, todas esas cosas en la naturaleza hechas por Dios, hacen que el hombre reconozca que hay un creador. Y por eso dice en el versículo 20, Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces Pablo empieza por decir que cada persona, tú y yo, y todos en el mundo, vemos la naturaleza de Dios. Y somos sin excusa en reconocer que Dios es el creador. Pero el hombre no le reconoció y adoraron sus propios dioses, sus ídolos, en lugar de adorar a Dios verdadero. Sabemos que hay muchas civilizaciones en todo el mundo que hicieron ídolos de las cosas creadas. Tenemos las pirámides dedicadas al sol y la luna, figuras de diferentes animales y de personas que fueron y son adorados. Todo esto nos lleva a nuestro texto hoy. Entonces vamos a buscar en nuestras Biblias Romanos 1. Empezamos con el versículo 24 al fin del capítulo 32. Romanos 1, empezamos leyendo versículo 24. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun si sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se hicieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por ese día. Gracias, Señor, que tenemos las malas noticias y las buenas noticias en tu palabra, Señor. Y ahora, Señor, pedimos que tú nos ayudes a entender este pasaje, que, Señor, que podamos entender cómo es el mundo alrededor de nosotros. Pero, Señor, hay esperanza, el Evangelio. Le damos gracias, Señor, por esta gran carta. Ponemos ese tiempo en tus manos, en el nombre de Señor Jesús. Amén. Nos empezamos con los versículos 24 y 25, y empieza así, por lo cual. Eso hace referencia al versículo anterior, donde menciona que hicieron sus propios dioses, sus ídolos.
Dice, también Dios los entregó. Dentro de este pasaje encontramos 3 veces de esta misma frase, Dios los entregó. Aquí en versículo 24, versículos 26 y versículo 29. Esa es una palabra muy fuerte en el griego y tiene la idea de entregar a una persona a otra autoridad o poder. Y podemos ver en Mateo 26:2, Jesús dice a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. El Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Ahora, leemos el versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. ¿A qué los entregó Dios? Dice a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Es un poquito más fácil de entender en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así, entonces Dios nos abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Entonces, básicamente Dios dice aquí, ok, ¿no quieres reconocerme como el Creador y quieres adorar a tus ídolos? Está bien, te entrego, los abandono a hacer lo que quieres. ¿No quieres vivir bajo mi autoridad? Adelante con todos tus ídolos y haz toda la maldad que está en tu corazón. Ese es el resultado de la constante y controlada ira de Dios en contra del pecado. Deja a los que no quieren reconocerlo como el Creador y todo lo que ven a los propios deseos de sus corazones que se identifican con inmundicia. ¿Qué significa inmundicia? Suciedad, porquería, basura. Dios los entregó a la suciedad de su corazón. Ese deseo ambicioso de hacer todas las cosas vergonzosas. Y el versículo continúa. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Otra vez la Nueva Traducción Viviente dice, como resultado, usaron sus propios cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Pablo va a hablar de esto detalladamente en los versículos 26-27, pero podemos decir por ahora que está hablando de una vergüenza en cuanto al uso de sus cuerpos. Y el versículo 25 dice, y ya cambiaron la verdad de Dios por la mentira. La verdad de Dios es mejor traducido como el Dios verdadero. Entonces cambiaron el Dios verdadero por la mentira, o sea, la idolatría. Dios dice honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Otra vez Pablo dice que los que no dieron culto a Dios, dieron culto a la creación de Dios. Y vamos a reflexionar por un momento en nuestra propia condición. Podemos muy fácilmente juzgar a los demás, identificando su pecado. Oh sí, esta persona ha cambiado la verdad de Dios por la mentira. Ha rechazado a Dios y es un idólatra. Yo veo muy claramente cuáles son sus ídolos. Su familia, su trabajo, el deporte, la salud, etc. Pero pensemos, ¿dónde está nuestro corazón? Me doy cuenta que tengo mis ídolos también. Que hay cosas que ocupan el lugar de Dios en nuestras vidas. Con esto claramente estoy rechazando a Dios y a mi Creador y abrazando a mis ídolos. Estoy en ese punto terrible en el que ni me importa. Que el Espíritu Santo nos muestre claramente lo que hay allí adentro de nuestros corazones. Y termina el versículo diciendo de Dios el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Mientras Pablo está explicando toda la idolatría y cómo Dios entregó a los hombres a sus propios malos deseos de su corazón, sale de su corazón de Pablo la afirmación de que Dios es el Creador
y es bendito, o sea, merece ser alabado, a pesar de lo que los idólatras alaban a los ídolos. Y termina diciendo, amén, así sea. Entonces, primero Dios los entregó ¿a qué? La inmundicia. Ahora, seguimos leyendo versículos 24, 26, 27, y vamos a ver que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Esos dos versículos están hablando de la homosexualidad. Voy a leer algunos versículos en la Biblia que habla de la homosexualidad. Primero, Levítico 18, 22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. La homosexualidad es una abominación ante Dios, algo aborrecible, repugnante, asqueroso ante Él. Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra por la homosexualidad. Abraham rogó a Dios a salvarlas, pero no hubo ni 10 personas justas en esas ciudades. Judas, versículo 7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado y ido en pos de los vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo de fuego eterno. Dios no aguantó la perversión de la homosexualidad en esas ciudades y las destruyó. Y Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echen con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Jesucristo vino a salvar a los pecadores y aquellos que se arrepientan ponen su fe en Jesucristo. Y un homosexual no puede quedarse homosexual y ser un cristiano. Del mismo modo que un ladrón, un avaro, un borracho, etc., no puede seguir siendo lo mismo y ser cristiano al mismo tiempo. La homosexualidad es una abominación a Dios. Si un homosexual, un ladrón, un maldiciente, estafador, etc., cree en Cristo, no va a poder seguir con su antiguo estilo de vida. O va a cambiar, o no fue genuina su conversión. Y regresando a Romanos 1, 26, 27, Pablo se refiere a la homosexualidad y dice al final del versículo 27, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hay consecuencias terribles y devastadoras para las personas que practican este estilo de vida. Desde enfermedades físicas de los hombres y mujeres que se juntan con varias personas del mismo sexo. La VIH, SIDA, muchas cosas, trastornos mentales, espirituales, reciben la retribución por vivir un estilo de vida así, dejando el diseño que Dios hizo. Un hombre y una mujer, unidos en matrimonio. No hay otra forma ante los ojos de Dios. Pero Dios los entregó a sus propios deseos y tienen que pagar las consecuencias.
Seguimos con el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no reconocieron que Dios fue el creador por la naturaleza que ven alrededor, en su opinión, no valía la pena poner atención a Dios y su creación. Job, el libro de Job, es uno de los libros más antiguos de la Biblia. Y en el capítulo 21 tenemos ese mismo pensamiento. Leemos el versículo 14 y 15. Dicen pues a Dios, aparte de nosotros, porque no queremos el conocimiento de sus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Rechazaron al Creador. Hemos visto que Dios entregó a la inmundicia, después a pasiones vergonzosas. Y tercero, Dios los entregó a una mente reprobada. Terminamos el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Reprobada tiene la idea de fallar la prueba. Cuando los plateros encontraban impurezas en sus plata, fallaba la prueba y las descartaba porque era inútil para ellos. Jeremías 6:30 dice, plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. De la misma manera, una mente reprobada es una mente descartada, inútil, y no pueden razonar correctamente. El pecado en sus vidas ya no les permite tomar decisiones morales razonables con confianza. Son espiritualmente depravados, sin valor y inútiles. El resultado es un mundo que ha dejado a Dios muy atrás. Es una cultura que, como dice en Jueces 17:6, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿No es como nuestro mundo hoy? Dicen, si se siente bien, hazlo. Tienes derecho a ser feliz, entonces haz lo que sea necesario para lograrla. No importa cómo, y si alguien se estorba sus derechos, acaba con él. Él está mal, tú estás bien. Así es como funciona una mente reprobada, totalmente distorsionada. Y de eso tenemos muchos ejemplos muy actuales. Lo llaman tener una mente abierta. Y si no coincides con lo que piensan, eres un tonto. No ponen atención a Dios. Todo lo resuelven según su criterio. Ellos deciden lo que está bien y lo que está mal. Entonces terminamos leyendo el versículo 28. Dios os entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No convienen, tienen el sentido de hacer cosas no propias. Dios deja que el hombre haga lo que quiere, aun sin resultar en pecado más grave. En los próximos 3 versículos, Pablo escribe una lista de 22 cosas que no convienen, que no son propias. Y empieza en el versículo 29 y dice, estando atestados, o sea, llenos, saturados de toda injusticia. Eso significa que están repletos de toda injusticia, es decir, que hacen lo que está en contra de las leyes de Dios y las leyes de los hombres. ¿Conoces a alguien así? Que por donde lo mires está lleno de estas cosas. Nosotros, como cristianos, estamos llenos de estas cosas también. ¿Crees que podemos esperar algo positivo de alguien que no reconoce a Dios como su creador y a Cristo como su salvador? ¿Podemos exigirle que haga cosas apropiadas, que tengan un buen juicio, si tiene una mente reprobada?
Es como pedirle peras al olmo, ¿verdad? Pero hay esperanza en Cristo. Sabemos que si venimos a Cristo arrepentidos, Él nos perdona de toda maldad por el sacrificio que hizo en la cruz. Ahora, vamos a ver un resumen en general de los 25 cosas que están en esos versículos 29 al 31. Y ya tengo ahí un PowerPoint para que puedan ver cada uno de estos y un poquito de una definición corta. Entonces empezamos con fornicación, cualquier pecado sexual. Sigue perversidad, actos de maldad, avaricia, querer para ti mismo lo que otros tienen. Maldad, una mente que siempre piensa en la maldad. Llenos de envidia, resentimiento hacia otros. Homicidios, asesinatos. Contiendas, disputar, discutir. Engaños, literalmente significa anzuelo, red, es para decepcionar. Malignidades, naturaleza de maldad, que sospecha la maldad en otros. Versículo 30, número 10, murmuradores, chismes en privado. Detractores, chismes en público, con la intención de dañar o destruir el carácter del otro. Aborrecedores de Dios, dan la espalda a Dios. Injuriosos, no tienen respeto a nadie. Soberbios, superiores a otros. Altivos, se jactan de sus logros y se sienten superiores. Inventores de males, inventan nuevas formas de hacer maldades. Desobedientes a los padres. ¿Ah? ¿Qué? En esta lista sabemos que el quinto mandamiento. Necios, sin la habilidad de razonar. En el contexto, sin la habilidad de reconocer que Dios es el creador. 19. Desleales, no cumplen su palabra. 20. Sin afecto natural, sin amor por los miembros de su propia familia. Implacables, crueles, inflexibles. Y 22. Sin misericordia, sin compasión. Wow. Qué lista, ¿verdad? ¿Pueden ver esas cosas en nuestra sociedad hoy? Por todas partes. Este mundo va de mal en peor cada día. Ese mundo necesita a Cristo más que nunca hoy día. ¿Creen? El versículo 32 termina Romanos capítulo 1 y empieza así. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Espera. Pablo quiere decir que, aunque están haciendo todas esas cosas y sin Dios en su corazón, con mentes inútiles que aún entienden que esperan un juicio de Dios y que las maldades que están haciendo van a resultar en la muerte. Así dice. Esa parte me llamó mucho la atención. La verdad, no nomás pensaba que las mentes están tan depravadas que no les importa nada y no tienen conciencia de lo que están haciendo. Pero este versículo nos indica que sí hay un entendimiento básico del juicio de Dios y que aún así practican todas esas cosas. ¿No es algo que debe hacernos reflexionar? Y nos pone tristes. Me puso muy triste. Pensando que todo lo que vemos en este mundo, asesinatos, protestas, manifestaciones de orgullo gay, vandalismo, falta de respeto a los padres, ¿saben que un día será un juicio? Serán juzgados.
Dios pone en ellos un sentido de lo que es bueno y malo. Y siguen en su pecado, entendiendo que tienes que ser un juicio. También saben lo que hacen es digno de muerte. Puede significar muerte espiritual o la muerte física en la tierra por retribución por su pecado. ¿Y no es algo que te hace pensar y orar por esas personas? A mí sí. La única esperanza es Cristo, salvando a los que en Él creen. Y tú que ya has puesto tu fe en Jesucristo, ¿te has identificado con alguna de las cosas mencionadas en esta lista? Observa que hay cosas que no consideramos tan graves, pero que Pablo los coloca a todos en la misma categoría de cosas que no convienen y que son el resultado de una mente reprobada. Contiendas, engaños, envidias. Decimos que hay envidia de la buena, desleales, desobedientes a los padres, etc. Si eres hijo de Dios y consideras que esto no es tan grave, necesitas evaluar tu relación con Dios. Si eres culpable de algunas de esas cosas, confiésalas a Dios. Dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Terminamos el versículo 32, donde seguimos viendo la mente reprobada de los que rechazan a Dios. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. En Hechos 22, Pablo está dando su testimonio personal de cómo era su vida antes de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Y dijo en Hechos 22:20, y cuando se derramada la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Lucas usa la misma palabra para consentía en su muerte que Pablo usa para se complacen. Significa con todo el corazón. Pablo dice que estaba echando porras a todos los que estaban apedreando a Esteban. Y aquí dice que todos los que están haciendo esas 22 cosas mencionadas también están echando porras por todos los que están haciendo lo mismo. Es como si pensaron, si vamos a ser juzgados de Dios, vamos juntos, ¿no? Que Dios tenga misericordia de sus almas. Qué pesado todo esto, ¿verdad? Vamos a seguir viendo las malas noticias la próxima semana, la siguiente y la siguiente. Pero después de ver tanta mala noticia, quisiera terminar con unas buenas noticias. Un predicador se llama Bob Diffenbaugh, escribió de la ira de Dios y dice así: la ira actual de Dios es realmente un gesto de gracia de parte de Dios. No es permanente y no es irreversible. Cuando Dios entrega a los hombres al pecado, no se rinda con los hombres. Entregar a los hombres al pecado es la forma en que Dios anima a los hombres a abandonar su pecado y ser salvos. Si bien la ira futura de Dios, una vez en vigor, no se puede revertir ni escapar. La ira actual de Dios puede revertirse y los hombres pueden escaparse. La razón de esto es que Dios ya ha derramado su ira futura en Jesucristo. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. La ira de Dios hacia el pecado ha sido satisfecha en Cristo porque su ira fue derramada sobre Él en el Calvario. Entonces, todas esas personas que siguen vivas, pero con sus mentes depravadas, malvadas, todavía tienen tiempo de poner su fe en Dios. Tú y yo necesitamos estar orando por ellos,
que Dios toque sus corazones. Pablo perseguía a la iglesia, metía personas en la cárcel que se seguían a Cristo. Estaba ahí cuando Esteban estaba apedreado. Pero escribió en Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia. También esas personas que Dios entrega a la inmundicia, pasiones vergonzosas y mentes reprobadas, pueden ser escogidas de Dios desde el vientre de sus madres, pero no sabemos nosotros quiénes somos. Entonces debemos estar orando que el Espíritu Santo toque sus corazones. El Evangelio tiene el poder de cambiar vidas, como hizo con Pablo, y puede cambiar las vidas de los delincuentes, los asesinos, los gays, todos los que han rechazado el reconocer a Dios verdadero. Vamos a orar. Señor, escuchamos muchas malas noticias hoy. Señor, hay personas que tú has entregado, Señor, a la inmundicia, deseos vergonzosos, Señor. Pedimos, Señor, por ellos, con mentes reprobadas. Pero sabemos, Señor, que tú eres grande. Señor, que todavía hay tiempo para ellos arrepentirse y poner su fe en ti. Pedimos, Señor, por todo lo que está pasando en nuestro mundo hoy en día. Todo lo que vimos, Señor. Asesinatos en todos lados, Señor. Marchas de los orgullo gay, manifestaciones, todo lo que está pasando, Señor, y las personas reconocen en su mente que hay un juicio que viene por ellos. Pedimos, Señor, por tu misericordia sobre ellos. Y ahora quiero hablar con ustedes que están escuchando o viendo. Tal vez nunca has puesto tu fe en Jesucristo como tu Salvador personal. Tú también vas a recibir un juicio. Vas a recibir un castigo porque nunca pusiste tu fe en Jesucristo. Si nunca has hecho, os invito a pedir que Dios te perdone de tus pecados. Reconocer que tú eres un pecador primero, las malas noticias, que tú no puedes hacer nada en tus propias fuerzas para ser salvo. Pero hay esperanza, hay buenas noticias, que Dios murió en una cruz hace 2000 años. Llevó tu pecado, mi pecado sobre Él. Y ahora podemos poner nuestra fe en Él, pidiendo perdón por nuestros pecados. Entonces, si nunca has aceptado a Cristo, puedes orar conmigo ahorita. Dios, reconozco que soy pecador. Reconozco que todo lo que puedo hacer en mis fuerzas no me salva. Todas las cosas buenas que hago, si voy a la iglesia cada domingo, doy caridades, ayudo a las personas, no engaño a nadie, pero sabe, Señor, que eso no me salva. Entonces, Señor, pido perdón por mis pecados, porque por mis pecados estoy separado de ti. Perdona mis pecados y sálvame, Señor, para que pueda ir al cielo contigo cuando muera. Pido esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias por conectarse con nosotros y escuchar de la palabra de Dios. Dios los bendiga. Y bueno, vamos a pasar al tiempo de los avisos y no se vayan porque tenemos un aviso importante al final de estos. Los domingos permanecemos
todavía en la contingencia sanitaria. Por lo tanto, seguimos transmitiendo en línea y estamos empezando estas transmisiones a las 11 de la mañana. Seamos puntuales, seamos reverentes al Señor. Entonces, el próximo domingo, Las Mujeres Creen, está bien interesante, la verdad. Y creo que pues ya van en la recta final, sí, ¿verdad? Ya se están acercando al final de estos estudios. Gracias a Dios por esto. Hermanas, entren al estudio. Es la actividad de la congregación. Es un estudio que de verdad tiene provecho para todas las mujeres. Es que no soy casada, es que ya no tengo hijos. No. La palabra de Dios no tiene desperdicio. Eso es lo que tenemos que tener en mente. Los miércoles, hermanos, el miércoles de oración. Orar es aquello que nos permite hablar con nuestro Creador, hablar con nuestro Salvador, hablar con el Espíritu que de verdad que nos enseña todas las cosas. Y a este respecto, bueno, ahorita regreso al tiempo de oración, que es los miércoles a las 6 de la tarde, y también el estudio de damas, perdón, creo que no dije la hora, pero bueno, ahí abajito están ustedes viendo también los anuncios. El estudio de damas y el tiempo de oración, martes y miércoles respectivamente a las 6 de la tarde. Los sábados a las 6 de la tarde también con los jóvenes. Estamos teniendo buenos tiempos, la verdad es que sí, ya vamos a la mitad del libro de Proverbios estudiado versículo por versículo. Gracias a Dios por eso, creo que llevamos como año y medio o algo así estudiando Proverbios. Gracias a Dios por esto. Y hermanos, agárrense, los varones. Bueno. Los hombres. Sabemos que ha sido el ministerio más descuidado por parte de nosotros y pedimos perdón por esto. Pido perdón por este descuido que se ha tenido. Vamos a empezar a trabajar con los varones nuevamente los viernes a las 6 de la tarde. Todavía no lo puse porque es el anuncio oficial apenas, pero los hombres estaremos conectándonos a partir del próximo viernes a las 6 de la tarde, al igual que el estudio de mujeres, al igual que el tiempo de oración por Zoom, retransmitido por Facebook y por YouTube. Vamos a tener una mecánica, aunque sabemos que nuestros hermanos que no tienen internet pues no se van a enterar por este medio, obviamente. Vamos a tener acceso restringido para aquí vamos a venir Mark y yo a dar el estudio, y nuestros hermanos que no tienen internet, que no tienen acceso a estas transmisiones, van a estar aquí, por supuesto, con una muy sana distancia, y aquellos que sí tienen internet, hermanos que nos están viendo por este medio, por favor, van a tomar el estudio en línea, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el primer aviso, eran dos. Tenemos otro que queremos darles la información acerca de los trabajos que se hicieron ayer para el dictamen de en qué condición se encuentra nuestra construcción. Como se acuerdan, ya desde hace tiempo se ha ido abriendo una ventana ahí en la pared del baño de las damas, unas cuarteaduras impresionantes, el piso se ha estado moviendo, los cuadros de las puertas están descuadrados, y obviamente pues eso es porque los cimientos de la primera etapa de la construcción pues están mal, ¿sí? Ya el especialista vino, ya revisó, ya hicieron hoyos, están estudiando el suelo, nos van a entregar un dictamen el próximo jueves, pero de entrada sí, el especialista nos dijo, la construcción no se puede salvar. Lo mejor que podemos hacer es derribarla, ¿sí? Otra de las razones es que ya está arrastrando el santuario. La segunda etapa de la construcción ya se está empezando a ver un poquito afectada. En realidad, gracias a Dios por este lugar, este salón, porque es tan fuerte que podría soportar varios pisos encima. Pero al final de cuentas, la primera etapa, al no tener un buen cimiento, se está resbalando sobre el suelo. Obviamente esto es un trabajo mecánico del suelo que lleva años y ya está afectando esta parte. Entonces, hermanos, pues somos honestos, esto es algo no inesperado, pero sí poco deseado.
no hubiéramos querido que esto ocurra. Yo sé que más de uno tiene en el corazón de que ese lugar es donde aquí empezaron los cultos, en este terreno, esta fue la primera construcción, pero Dios hoy nos está llevando a quitarla. Oremos, hermanos, porque yo no sé qué está preparando Dios, pero recordemos que lo que Dios pone siempre va a ser lo mejor. Yo no sé para dónde va, porque no tenemos para reconstruir, eso es un hecho. No tenemos los recursos para reconstruir. Para tirar, pues tal vez, pero el punto, hermanos, es que, y vuelvo al miércoles de oración, hermanos, tenemos que orar por esto. Cada miércoles vamos a dedicar un tiempo específico, un tiempo especial para orar por esta necesidad que tenemos. A eso se le suma también el estado legal del predio. Dios nos está moviendo a hacer muchas cosas. Oren por estos, hermanos. Pero conéctense también el miércoles para poder orar por esta y por todas las necesidades que tienes, que tengo, que tenemos todos, y también lo que está saliendo aquí. Ya hablamos con otras personas para ver el consejo por parte de gente que sabe de estos asuntos para las asociaciones religiosas. Ya también se habló con Protección Civil, ya nos contestaron para ver el proceso para pues derribar esto. Y vamos a necesitar probablemente, bueno, sí, vamos a necesitar manos, porque en algún momento vamos a tener que vaciar todo de aquel lado y pasar todo a todos los muebles, libros, cosas, despensa, material de los pequeños, todo lo vamos a tener que pasar al santuario, la cocina, los baños, todo vamos a tener que ponerlo de este lado, ¿sí? Y obviamente eso nos lleva a otro punto. Habíamos dicho desde hace unas semanitas que no vamos a regresar a los cultos presenciales hasta que esté el semáforo en verde, pues esto nos viene a presionar a permanecer en esa posición, porque estaremos invadiendo el santuario con todas las cosas del resto de los salones, de la cocina, del baño. Entonces nos va a limitar eso mucho el espacio. Hermanos, entonces unámonos en oración, asistamos al tiempo de oración todos para rogarle al Señor que nos guíe y nos provea en este tiempo. Por favor, hermanos, de verdad se los pido encarecidamente, porque es a veces un poquito, bueno, sí, es triste ver que las actividades de la iglesia, muchas veces hay más personas de otras congregaciones que de la nuestra. Los invito, los animo a que se conecten, hermanos, hermanas. Vamos a glorificar al Señor poniéndolo a Él en primer lugar, en las actividades de la congregación donde Él nos ha puesto, y ahora en estas necesidades que vamos a enfrentar juntos, pero confiados, porque el Señor está con nosotros. Él nos va a proveer, Él nos va a sacar de esto, Él nos pone en esto, Él nos va a sacar de esto. Estemos también confiados en esto. Entonces, ¿algo más? No, ya me alargué con los anuncios. Ya saben que me encanta alargarme en todo. Entonces, es para compensar, sí. Bueno, pues vamos a orar para finalizar este servicio, hermanos. Les invito a que me acompañen. Padre amado, Padre celestial, te damos tantas gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por todo lo que nos das. Gracias por tu palabra. Gracias porque podemos ver clarito dónde estamos mal como individuos, pero también dónde estamos mal como mundo, Señor. Y vemos malas noticias y escuchamos cada uno de los pecados mencionados en los versículos los últimos versículos del primer capítulo de la carta a los Romanos, Señor, y tal vez decimos solamente ay, pero Padre, hay una esperanza, y esa esperanza bendita tú la has puesto al enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros para el perdón de nuestros pecados. Y Padre, que arrepentiéndonos de nuestros pecados y poniendo la fe en Jesucristo, entonces podemos ser llamados tus hijos. Gracias, Padre, por esto. Señor, también quiero darte las gracias por este servicio, por este tiempo que nos has permitido alabarte y glorificarte juntos, pero a la distancia, Señor. Gracias por esto. Y Padre,
te encomiendo en tus benditas manos a todas y cada una de las familias y personas que está viendo esto. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga.